Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. En esta noche vamos a seguir con nuestros estudios, los milagros de Jesús. Gloria a Dios. Y nuestro tópico para esta noche va a ser el paralítico. Gloria al Señor, cómo el Señor obra en la mente, en el espíritu y en el cuerpo. Gloria al Señor. Nuestra lectura va a estar basada en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, que se encuentra también en Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8, y en Lucas capítulo 5, versículos 18 al 26, en el nombre del Señor. Voy a dar lectura a la Santa Palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 2, del 1 al 12. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, nos ponemos en tus manos en este momento para que tu Santo Espíritu nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. Pongo el hogar de cada oyente, Señor, y su círculo familiar en tus manos para que tú, Señor, bendito Salvador, hagas un milagro. Pero también nosotros, Señor, reconozcamos, Señor divino, que te tenemos, Señor, que pedir perdón para que tú, Señor, hagas tu obra en nosotros, Señor. Dirígenos, Señor, a toda verdad y a todo conocimiento. Padre Santísimo, nos ponemos en tus santas manos, Señor. Tu bendición sobre cada hogar de cada oyente, Señor, en tu nombre sagrado. Amén. Mire, el Señor había comenzado su ministerio público en Capernaum, la ciudad a la que él se había trasladado a vivir después de Nazaret. Ahí estaba su casa, hermanos. Ahí en la sinagoga dejó a todos admirados por su autoridad de la enseñanza de la palabra y también por su poder para echar fuera espíritus inmundos, hermanos. Aleluya. Y luego unas horas después demostró también su poder, sanando a todos los enfermos que le llevaron hasta la casa donde se hospedaba. Gloria al Señor. Al día siguiente, acompañado, ¿verdad?, por sus nuevos discípulos,
comenzó un primer viaje de evangelización por toda Galilea, regresando nuevamente a Capernaum, donde había establecido su base de operaciones. Ahora, este fue un viaje muy intenso, en el que el Señor visitó muchas sinagogas, presentando sus credenciales mesiánicas, echando fuera demonios y sanando a los enfermos. Aleluya, Marcos 1:39. Pero sin embargo, aleluya, de todas las cosas que el Señor hizo durante ese viaje, Marcos solo detalla la sanidad de un leproso, que tuvimos esa lección también, ¿verdad? Y se encuentra en Marcos 1:40 al 41, al 45, 40 al 45. Y como ya vimos, ¿verdad? En una de nuestras clases anteriores, ese milagro tenía algunas características que lo hacían muy especial. Por un lado, el Señor demostró que se sujetaba a la ley, ya que mandó al leproso sanado que fuese al templo para ofrecer por su purificación lo que Moisés había mandado, ¿verdad? Y pues todo esto sirvió para dar testimonio a los sacerdotes en el templo de que una persona extraordinaria se había presentado en Israel. Su nombre, aleluya, era Jesús. Y que no iba a ser la última vez que escucharan hablar de él. Aleluya, ¿verdad? Pero al estudiar ese milagro, hermanos, consideramos también que la lepra servía con frecuencia en las escrituras, hermanos, para simbolizar el pecado. Recuerden que la persona leprosa era excluida de la vida social y religiosa de Israel. Del mismo modo que el pecado nos excluye del reino de Dios. El evangelista Juan, en su primera carta, enfatiza dos cosas que Cristo quiere hacer con nuestros pecados si los confesamos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Notemos con atención que necesitamos ser perdonados y limpiados de nuestros pecados. Y esto es lo que el Señor iba a demostrar que podía hacer, aleluya, por medio de los dos milagros de sanidad que Marcos nos relata en estos pasajes. Gloria al Señor. En primer lugar, limpió al leproso. Recordemos sus palabras cuando lo hizo. Le dijo: quiero, sé limpio. Aleluya. Bendito sea el Señor. Marcos 1:41. Y ahora, en este nuevo milagro, veremos que también puede perdonar los pecados. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, ambos milagros manifiestan cómo el Señor trata con nuestros pecados. Él nos perdona y nos limpia. Y luego hasta sana nuestro cuerpo. Bendito sea su nombre. En los versículos 1 y 2, ¿verdad? Dice que entró Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Gloria al Señor. Aleluya. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces su enfoque era de predicarles la palabra. Ahora Marcos, ¿verdad?, nos presenta a Jesús de nuevo en la casa en Capernaum. Gloria al Señor. A diferencia de la ocasión anterior, cuando una muchedumbre se había ido para que los sanase de sus enfermedades, que si lee allá en Marcos 1:32 al 33, ¿verdad? Aquí la casa se llenó de personas que escuchaban al Señor predicar la palabra. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y Lucas lo pone de esta manera. Lucas nos dice que Jesús estaba enseñando
y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Aleluya, ¿verdad? Marcos dice que escriban nomás, pero Lucas nos dice que los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Lucas 5:17. Ah, qué bueno, ¿verdad, hermanos? Cuando en una reunión de estudio bíblico, la casa está llena a capacidad. Oh, bendito sea el Señor. Marcos 1:28 dice que después de la liberación de un endemoniado, ¿verdad?, que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Gloria al Señor. En ese punto de su ministerio, Jesús atraía a la multitud a cualquier lugar que él fuera. Ahora, mire, Marcos no nos dice qué Jesús predicaba, cuál fue su predicación, está muy bien. Pero él hace el énfasis en el ministerio de predicación de Jesús, como lo hizo ahí en Marcos 1:28 y Marcos 1:38 al 39. Pues, hermanos, es claro que a cualquier lugar que el Señor fuera, ¿verdad?, pues las personas le sitiaban con peticiones de sanidad y para que echara fuera demonios, ¿verdad? Pero hay que darnos cuenta de una cosa, hermano. Lo que Jesús deseaba y desea es que oigamos su palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor tiene su tiempo para todo, hermano. Bendito sea el Señor. Ahora en los versículos 3 y 5 cambia un poquito aquí el panorama. Está muy bien. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, ¿verdad?, que era cargado por 4. Ahora no nos dice si eran amigos, hermanos. Yo he leído muchos comentarios que dicen amigos. No dice la palabra del Señor esto. Está muy bien. Ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Mateo. Está muy bien, gloria al Señor. Pero lo que sí sabemos es que eran 4. Está muy bien, podían ser sus parientes. Aleluya. O sus amigos del barrio. Bendito sea el Señor, está muy bien. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse al Señor a causa de la multitud, ¿verdad?, pues dijeron, descubrieron el techo de donde estaba, en la casa ahí, y haciendo una abertura, pues bajaron el lecho en que estaba el paralítico. Ah, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y debido, ¿verdad?, que el cuarto pues estaba lleno por la multitud, pues estos dijeron, vamos, tenemos que bajarle a través del techo, ¿verdad? Ahora, pues esto no era una forma de interrumpir el sermón del Señor, está muy bien. Pero esto prueba la determinación y la fe de los amigos o familiares, está muy bien, del hombre paralítico y también del paralítico, ¿verdad? Gloria al Señor. Ellos contaban con que Jesús sanaría a su amigo, a su pariente. Ellos contaban en que este paralítico saldría caminando de ese lugar. Aleluya. Ahora yo me imagino que el Señor miró hacia el techo, ¿verdad? Miró a los 4 hombres ahí que batallaban con las cuerdas atadas en cada esquina del lecho que traía al paralítico, ¿verdad? Y él les vio. Aleluya. Y vio su fe. Bendito sea el Señor. Fe mueve la mano de Dios. Mire, la acción audaz o atrevida y determinada de estos 4 para traer a su amigo o familiar a Jesús probaba también que ellos tenían una fe real. Aleluya. Y luego dice, en el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, bendito sea el Señor, aleluya. Dijo al paralítico, hijo,
Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo pensamos nosotros que se quedarían los otros 4? Sus amigos o sus 4 familiares, según escoja usted, bendito sea el Señor, ¿verdad? Pues si está paralítico, ¿por qué dice, verdad? Tus pecados te son perdonados. Jesús sabía cuál era la verdadera necesidad del hombre, como nos conoce a nosotros también. ¿Y cuál era su más gran necesidad? Sea cuando sea que haya un problema, mire, casi siempre el pecado es el problema real, hermanos, es la causa. Y Jesús se dirige, gloria al Señor, derecho al problema. Ahora, pues no se menciona la edad, cuánto pesaba, qué pesadote estaba, ¿no? Por qué causa estaba paralítico, si tuvo un accidente o algo, ¿verdad? O cuánto tiempo había sido paralítico. Nada de eso se nos menciona. Pero lo que sabemos es que nada es imposible para Dios. Y Él se basa en nuestra fe en Él. ¡Aleluya! Y déjeme decirle que desde ese momento Él fue salvo. ¡Aleluya! ¡Fue libre! Y su alma y mente fue limpiada. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero antes que el Señor lo sanara físicamente, gloria al Señor, ¿verdad? El enemigo se entremete allí en forma religiosa. Así es el enemigo. Ahora en este pasaje pues vemos cómo el Señor trató con el paralítico. Vemos cómo Él se dirigió primero a la causa de su problema. Cuando le dijo ante el asombro de todos, hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Y a continuación, también le sanó de su enfermedad, aleluya, es decir, de las consecuencias del pecado. Al hacerlo en este orden, hermanos, el Señor quería señalar que el verdadero problema de este hombre eran sus pecados. Ahora es muy probable que muchas personas no estén de acuerdo con esta afirmación, ¿verdad? Pues dirán que su mayor problema era la parálisis. Al fin y al cabo, ¿qué pecados podía tener una persona en su condición? Y mire, hoy en día escuchamos muchas voces parecidas, ¿verdad?, que nos dicen que los verdaderos problemas de la humanidad son la pobreza, la migración, el terrorismo, las guerras, el calentamiento global, el desempleo, la falta de educación, la violencia de género y otro sinfín de cosas que hacen, ¿verdad?, que la vida en este mundo sea cada vez más difícil. Pero según el diagnóstico divino, todas estas cosas son consecuencias del pecado. Y si este mundo está tan mal, es porque todos nosotros somos pecadores. Los pobres, los ricos, los cultos, los incultos, los de High Society y los pobres, gloria al Señor. Incluso los paralíticos. Pero vemos en versículo 5, bendito sea el Señor, al ver Jesús la fe de ellos. Aleluya, ¿verdad? Fe mueve la mano de Dios, hermanos, aleluya. Le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Bendito sea el Señor. No nomás escuchó esas palabras esa persona, sino que todo su cuerpo reaccionó. Aleluya. Y notemos que el paralítico no dijo nada cuando el Señor, en lugar de sanarle, le perdonó sus pecados primero. Bueno, es verdad que el Señor, ¿verdad?, también lo sanó, pero este es un punto interesante que tenemos que notar, hermanos, que el paralítico aceptó que el Señor
solo le perdonara sus pecados. Parecía entender, ¿verdad?, que eso era lo que realmente necesitaba, más que ninguna otra cosa. Mire, el Señor eligió la fe de ellos, ¿verdad?, por haberse tomado tanta molestia en traerle a aquel hombre necesitado. Gloria al Señor, ¿verdad? Y por su actitud han llegado a ser también un ejemplo para cuantos se esfuerzan en llevar almas a Jesús. Muchas personas dan testimonio, hermanos, con gratitud y gozo, de que en gran medida deben lo que son a la fe de sus padres, sus hermanos o amigos, que han orado incansablemente por ellos y les han predicado la palabra del Señor. No te canses de hacer el bien, que a su tiempo segarás. Notemos también que estos 4 hombres, ¿verdad?, perseveraron en su noble empeño, aleluya, de llevar a su amigo, su pariente, ¿verdad?, hasta los pies de Jesús, superando todos los obstáculos. La fe se manifiesta especialmente en las cosas difíciles. La fe debe ser nuestra respuesta a los obstáculos. Bendito sea el Señor. Así pues, la forma en que, ¿verdad?, introdujeron al paralítico hasta la presencia de Jesús, pues no era lo que podríamos decir, ¿verdad?, muy ortodoxa o común. Gloria al Señor, ¿verdad? Realmente estaban corriendo ciertos riesgos. ¿Qué pensaría el Señor cuando los vio que estaban haciendo la apertura en el techo? ¿O qué pensaría el Señor cuando fue interrumpido de esa manera, hermanos, en su predicación de la palabra? Fíjese nomás. Digo esto porque nos tenemos que fijar cuánta atención el Señor le puso directamente a este paralítico por su fe. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. La fe nos puede llevar a hacer cosas poco convencionales, hermano. Pero gracias a Dios que Dios nos mira con ojos de misericordia. Versículos 6 y 8 dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban o pensaban mal en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Quejándoselo luego. Blasfemias, dice. Y a mí se le hace que lo estaban diciendo para que los oyeran todos, porque así son estos religiosos. Ahora, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mire, el versículo 8 dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, hey, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué pensar así mal en tus corazones? Jesús no quiso decir que el hombre paralítico fuera especialmente pecador, hermano, o que su parálisis fue directamente causada por el pecado. Pero el Señor se dirigió a la gran necesidad del hombre y a la raíz en común de todo el dolor y sufrimiento, que es la condición pecaminosa del hombre. Aleluya. El perdón es el milagro más grande que Jesús realizó y realiza. Bendito sea tu nombre, Señor. Satisface la necesidad más grande y trae bendición y los resultados más duraderos. Aleluya. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Verdad? Pues los escribas utilizaron, ¿verdad?, el tipo de lógica correcta, ¿sí o no? Solo Dios. Ellos correctamente creían que únicamente Dios puede perdonar los pecados. Y ellos aún pues están en lo correcto al examinar lo que dice el maestro. Está muy bien. Su error fue el rehusarse a ver quién
Jesús es. Él es Dios, el Hijo, quien tiene la autoridad de perdonar los pecados. Aleluya. Hechos 4:12. Y en ninguno hay otra salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Así pues, la razón principal, ¿verdad?, por la que el Señor Jesucristo vino a este mundo fuera para perdonar los pecados de los hombres. Él vino para salvar todo lo que se había perdido. Mire, esto es lo que dice Juan. Él apareció para quitar nuestros pecados. Primera de Juan 3:5. Ahora bien, pues ¿cómo iba el Señor Jesucristo a perdonar a los pecadores? Y este es el pensamiento, y quiero dar una poquita explicación, el pensamiento de estos fariseos, de estos escribas, de estos doctores de la ley que estaban allí. Porque miren, en el Antiguo Testamento, el perdón de los pecados se conseguía ofreciendo diferentes sacrificios estipulados por la ley que se le dio a Moisés. Sin embargo, cuando Jesús trató con el paralítico, no le dijo que fuera al templo, sino que directamente declaró que sus pecados eran perdonados allí. Gloria al Señor. Ahora, pues esto nos lleva a hacernos dos preguntas muy importantes, hermano. ¿Acaso ignoraba el Señor la ley? ¿No eran necesarios los sacrificios para el perdón de los pecados? Bueno, en primer lugar, hermanos, podemos afirmar con seguridad que el Señor no ignoraba la ley. Está muy bien. Miren, en la clase anterior que tuvimos, ¿verdad? Vimos que después de sanar el leproso le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Marcos 1:44. Pues había buenas razones, ¿verdad?, para que el Señor no hubiera hecho esto, dado que los sacerdotes habían convertido aquel templo o la casa de Dios en una cueva de ladrones. Marcos 11:17. Pero Él no había venido a abolir la ley, hermanos, sino a cumplirla. Mateo 5:17. Y en segundo lugar, persistía, hermanos, la necesidad de ofrecer una víctima inocente en sacrificio para conseguir el perdón de los pecados. Sin embargo, los sacrificios que se ofrecían bajo el orden levítico no podían por sí mismos perdonar el pecado. Mire, el libro de Hebreos señala dos evidencias que demuestran esto. Por un lado, estaba el hecho de que constantemente había que repetirlos, de lo que se deduce, hermanos, que eran insuficientes para conseguir un perdón definitivo. Y por otra parte, el propio israelita que los ofrecía no llegaba a disfrutar de una conciencia perfecta, libre de culpa. Ay, Señor, ayúdanos. Hebreos 10:1-2 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Fíjense nomás. Y en realidad, todos los sacrificios realizados por los israelitas en la antigüedad solo tenían valor porque apuntaban al verdadero y definitivo sacrificio de Cristo. Por lo tanto, cuando el Señor le dijo al paralítico que sus pecados eran perdonados,
lo estaba haciendo sobre la base de su propio sacrificio en la cruz. Y aunque Cristo, ¿verdad?, no había muerto todavía, gloria al Señor, sin embargo, Él estaba actuando como si esto fuera ya un hecho consumado en la mente de Dios e imposible de cambiar. Pues ahora podemos ver que este grupo de personas muy religiosas, fariseos, escribas, ¿verdad?, doctores de la ley allí, ¿verdad?, pues querían saber, pues ¿quién es este, pues? ¿Quién es Jesús? La pregunta que en aquellos días, ¿verdad?, todos se hacían era esta. Pues ¿quién es Jesús, verdad? Al fin y al cabo, es una pregunta que todos nosotros debemos hacernos también, hermanos. Hay poder en la sangre de Cristo. Y mire, y el evangelista aquí, Marcos, la va contestando poco a poco a través de diferentes acontecimientos de su vida. Nosotros lo estamos estudiando según los milagros, hermanos, bendito sea el Señor. Y en este pasaje, ¿verdad?, encontramos respuestas a esta pregunta. Él es omnisciente. Se dieron cuenta luego, ¿verdad? Él conocía los pensamientos de todos los que estaban allí. Aleluya. Dice en el versículo 8, ¿verdad? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, ¿verdad?, de esta manera dentro de sí mismos o pensaban mal, ¿verdad? Aleluya. Se dieron cuenta, wait a minute. Hay poder. ¿Verdad? Número 2, tenía poder para sanar todo tipo de enfermedades. El Señor volvió a demostrar su poder para sanar enfermos con la sanidad de un paralítico. Y no debemos olvidar, hermanos, que estas eran credenciales que le acreditaban como el verdadero Mesías prometido por el Antiguo Testamento. Y Él tenía autoridad para perdonar pecados y tiene la autoridad para perdonar pecados. Aleluya. Fíjense nomás, si hasta ese momento había demostrado su autoridad y poder en la esfera física, sanando todo tipo de enfermedades, ahora iba a demostrar su autoridad en la esfera moral, hermanos, al perdonar el pecado. Aleluya. Y en primer lugar debemos observar que Jesús concedió al paralítico el perdón de sus pecados, actuando en su propio nombre, su autoridad. Bendito sea el Señor, aleluya. Y pues esto marcaba una gran diferencia, ¿verdad?, con la forma en la que todos los otros siervos de Dios habían actuado en el pasado. Por ejemplo, después de la reprensión de Natán, David reconoció su pecado con temor. Y el profeta le dijo, allá en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 3, mira, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Natán no le perdonó su pecado a David, sino que le comunicó el perdón de Dios y le dio como señal de la seguridad del perdón el hecho de que no moriría. Aleluya. Y así era en todos los casos, hermanos, gloria al Señor, ¿verdad? Pero, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Era la pregunta, ¿verdad? Y pues este fue el razonamiento de los escribas que escucharon lo que Jesús le dijo al paralítico, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Cuando leímos el versículo 7, ¿verdad?, su lógica era totalmente correcta, hermanos. No que los esté defendiendo, pero es la verdad. Estaba correcta. Solamente Dios puede sanar, aleluya. Mire, y al fin y al cabo, ¿verdad?, el pecado es una ofensa contra Dios. Por lo tanto, debe ser Él quien en último término puede perdonarnos, hermanos. Aleluya.
Recordemos las palabras de David después de haber pecado con Betsabé, allá en el Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aleluya, en otras palabras, perdóname, Señor, perdóname. Gloria al Señor, ¿verdad? Y luego pues el Señor demuestra su autoridad para perdonar los pecados, ¿verdad? Y su poder para sanar la enfermedad. Enfocándonos en los versículos 8 al 12, gloria al Señor. Vamos a repetir el versículo 8, dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Mire, en un momento estupendo, gloria al Señor, estos escribas sabían que Jesús pudo leer sus malvados corazones. Y esto debió de ayudarles o persuadirles, ¿verdad? Que Jesús era en verdad Dios y es Dios. Pero teniendo el poder de perdonar los pecados. Fíjese nomás, aleluya. Versículo 9 dice, hace una pregunta el Señor. A ver, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Mire, quiero enfatizar esto. Dijo, ¿qué es más fácil? No dijo, ¿qué es más difícil? No, aleluya. Ahora, para nosotros, hermanos, ambos, ¿verdad? Gloria, ambas preguntas, ¿verdad? Un perdón real y el poder para sanar son imposibles. Pero para Dios, ambos son fáciles. Ahora es una cosa lógica, hermanos, que si Jesús tiene el poder para sanar la enfermedad de un hombre, Él también tiene la autoridad para perdonar sus pecados. Recuerde que el perdón es invisible, hermanos, está muy bien. Ahora nadie podía verificar en ese momento, ¿verdad? Cuando el Señor pronunció esas palabras, ¿verdad? Que el hombre estaba perdonado delante de Dios. Pero se podía verificar instantáneamente si el hombre podía caminar o no. Ahora mire, mi Jesús está dispuesto a ponerse, ¿verdad?, a prueba. Probarme, dice el Señor, aleluya. Y vas a ver que voy a abrir las ventanas de los cielos y enviaré mi bendición sobre ti. Mire, Jesús también conoció a los escribas en su propio terreno académico. ¡Aleluya! Los rabinos tenían un dicho, ¿también? No hay hombre enfermo que sea sanado de su enfermedad, sino hasta que todos sus pecados le sean perdonados. Mire, para los judíos, un hombre enfermo era una persona con el cual Dios estaba enojado. Aleluya. Ahora entramos a los versículos 10 al 12, gloria al Señor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, aleluya, dijo al paralítico, y yo creo que todos pusieron suma atención, aleluya, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, te están esperando allá. Entonces él se levantó enseguida, no la pensó, aleluya, y tomando su lecho, salió delante de todos allí, bendito sea el Señor, de manera que todos se asombraron, todos vieron este milagro, aleluya, y fíjese aquí, glorificaron a Dios. Hubo un cambio en esas vidas, gloria al Señor, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Bendito sea el Señor.
Estoy seguro que había algunos ahí que dijeron, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estamos alegres. Aleluya. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y mire, el Hijo del Hombre, gloria al Señor, ¿verdad? A Jesús a menudo se refería a sí mismo con este título. La idea no es la de un hombre perfecto o un hombre ideal o un hombre común, ¿verdad? Sino una referencia a lo que dice Daniel 7, 13, 14. Cuando el Rey de Gloria que había de venir, el cual viene a juzgar al mundo, tiene el título del Hijo del Hombre. Y pues Jesús utilizó este título muy a menudo porque en su deidad, hermanos, ¿verdad? Era un título mesiánico, libre del sentimiento político y nacionalista. Miren, Jesús pudo haberse referido a sí mismo de una manera más común, como Rey o Cristo, ¿verdad? Pero estos títulos, a oídos de su audiencia, sonaba como aquel que derrotará a los romanos. Y luego, pues, gloria al Señor, ¿verdad? Tenemos la reacción de este paralítico, gloria al Señor, ¿verdad? Y como mencioné anteriormente, no sabemos cuántos años tenía o estaba paralítico, bendito sea el Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero imagínese la tensión, esa tensión, ¿verdad? Que nos pone esta escena, hermanos. Mire, los escribas estaban tensos porque Jesús les retó y dijo que él demostraría que él era el Hijo de Dios. Estaban tensos ahí los escribas, los fariseos. Ahora, el hombre paralítico pues estaba tenso, ¿verdad? Porque se preguntaba si Jesús en verdad lo iba a sanar. Gloria al Señor. Porque mientras estaba discutiendo con estos, o hablando con estos escribas, está muy bien, todavía no lo había sanado, hermanos. Él ya sabía que sus pecados habían sido perdonados, ¿verdad? Pero todavía estaba paralítico. Ayúdanos, Señor. Aleluya, ¿verdad? Y luego, pues la multitud estaba tensa también porque sentían, pues, la tensión de los demás. Aleluya. Y luego por los 4 hombres, ¿verdad? Estaban tensos porque para ese momento a mí se me hace que ya estaban cansados. El único que no estaba tenso, hermanos, era Jesús, debido a que él tenía una paz perfecta. Cuando él dijo, oh, bendito sea el nombre de Dios, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre entonces fue sanado enseguida. Aleluya. Bendito sea el Señor. El poder de Jesús para sanar y la autoridad para perdonar los pecados fueron vindicados enseguida. Bendito sea el Señor, aleluya. Todo lo que Jesús necesitaba para sanar a este hombre, hermanos, era su palabra. Porque hay un poder de sanidad maravilloso en la palabra de Jesús. Aleluya. En las promesas de Jesús. Para aquellos que nos allegamos a Él por medio de la fe. Bendito sea el Señor. Aleluya. El Señor haga una obra completa en nosotros también. Este hombre llegó a Jesús en fe. Aleluya. Junto con los otros 4. Bendito sea el Señor. Y luego dice que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Aleluya. Diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Oh, las personas se asombraron de ver el poder de Jesús en acción. Aleluya.
y le reconocieron como Dios. Yo tengo dos preguntas. ¿Crees tú que Dios sigue haciendo milagros? ¿Necesitas un milagro en tu vida? Cristo es la respuesta. Escudriña su palabra. Para finalizar, mis queridos hermanos, mire, a este paralítico su enfermedad lo dejaba impotente, privado de toda capacidad de acción, necesitado de la ayuda de los demás. Sirve para ilustrar cómo el pecado nos debilita y paraliza. El apóstol Pablo describió bien nuestra situación como hombres pecadores, hermanos. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Gloria a tu nombre. ¿Verdad? No obstante, hermano, no debemos pensar que el paralítico fuera alguien absolutamente pasivo, ¿verdad? O sea, estaba incapacitado para razonar. Pero el pasaje presenta dos evidencias claras de la fe de este hombre, hermanos. En primer lugar, cuando Jesús le mandó que se levantara y tomara su lecho, su obediencia a este mandato, imposible de cumplir por sí mismo, demostró su fe en Jesús, hermanos. Aleluya, porque su mente lo podía haber traicionado. Pero él escuchó la voz del Señor y se levantó. Y también creo, hermanos, que el paralítico estaba plenamente de acuerdo con sus 4 amigos o familiares, ¿verdad? Cuando decidieron ir a Jesús. Porque sin esa fe habría sido imposible que el Señor declarase que sus pecados le eran perdonados. La fe en Jesús cambió de forma radical la vida del paralítico y los 4 de otros que iban con él, aleluya, y los que estaban allí presentes, ¿verdad? En su caso, el cambio fue asombroso, aleluya. Había entrado como un paralítico, llevado por 4 amigos o familiares, pero había salido por su propio pie, aleluya. Había entrado como un pecador, pero había salido justificado y perdonado. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, cuando alguien ha sido salvado por el Señor, esto se tiene que manifestar en una nueva vida. Tenemos que andar como vivos de entre los muertos. Cristo capacitó al paralítico para andar en novedad de vida. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y nunca podremos enfatizar suficientemente, hermanos, que el perdón de los pecados es solo por la fe. No se basa en nuestras obras. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aleluya. ¿Verdad? Pero cada vez se hace más necesario también subrayar que la verdadera fe produce obras. De otro modo, está muerta o no existe. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice ahí en Santiago 2:17. Dice así, también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Y luego Pablo dice en 2 Corintios 13:5, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, gloria al Señor, para que obtengamos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Así que el nuevo nacimiento es un cambio tan radical que no debería dejar lugar a las dudas, hermanos. Bendito sea el Señor. Aleluya. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere hacer un milagro. Yo necesito del Señor. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, gracias por tu palabra es la verdad. Nos ponemos en tus manos, Señor. Perdona nuestras faltas, equívocos, errores. Nos ponemos en tus manos. También sánanos, Señor. Aleluya. Necesitamos, Señor, que tú hagas un cambio radical, Señor, en nuestras vidas, Padre Santísimo. Y por eso nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor. Bendito Salvador. Di tu palabra, Señor. Aleluya. Tócanos, Señor. Bendito Salvador. Aleluya. Señor bendito, nos ponemos en tus santas manos. Y también pongo a cada oyente su respectivo hogar y su círculo familiar, Señor, en tus manos, para que tú, Señor, también, Padre Santísimo, los bendigas. Gracias por habernos escuchado, Señor. Nos ponemos en tus santas manos, Señor divino. Gracias por todas tus bendiciones. Que tu nombre sea honrado y glorificado. Grandes cosas has hecho tú por nosotros y estamos alegres, Señor. Te agradecemos por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que vas a hacer, Señor. Tu nombre sea honrado y glorificado desde ahora y para siempre. Amén. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Gracias, Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Hasta la semana que entra. Bendiciones.